El derecho de habitación, según se indica en el artículo 2158, puede recaer sobre objetos inmuebles edificados o también sobre una parte material de un inmueble edificado. Es decir, que puede hacerse un análisis comparativo del objeto en los derechos reales que se llaman de uso y goce, y se observa que se va restringiendo la posibilidad de utilizar determinado elemento como objeto de este derecho real. Porque obsérvese que el usufructo, según se indica en el artículo 2129, puede recaer sobre bienes, es decir, el concepto más amplio, porque es cualquier elemento de contenido patrimonial. Luego el otro derecho real, el uso, recae sobre cosas, es decir, que ya se restringe porque los bienes materiales se llaman cosas. Entonces se excluye la posibilidad de constituir uso sobre los bienes inmateriales. Y en el derecho bajo análisis en la habitación recae sobre determinada categoría de cosas, porque las cosas son muebles o inmuebles, y el derecho de habitación recae sobre inmuebles solamente. Y se restringe más todavía, porque no recae sobre cualquier inmueble, sino un inmueble edificado, es decir, construido, porque no puede utilizarse para morada, para vivienda, para residencia, no puede utilizarse un terreno que no está edificado, es decir, un lote solamente. Para un análisis del artículo lo voy a compartir y también para brindar un ejemplo práctico en el cual tuvimos oportunidad de trabajar, que siempre viene bien para estos derechos reales que son de poca aplicación, de escaso sentido en los efectos prácticos, y muchas veces hasta no se puede entrever, no se puede imaginar una situación en la cual resulte aplicable. En un caso tuvimos oportunidad de trabajar con un resultado muy satisfactorio para todas las partes. Pudimos hacer valer esta herramienta legal. Por eso lo voy a comentar. Comparto entonces la pantalla. Como se observa en la parte superior, se indica que el objeto del derecho de habitación, que consiste en morar, es un inmueble ajeno, eso ya lo sabemos, que está construido, o sea que está edificado. Y también puede recaer en parte material del inmueble. Esto es así porque generalmente en predios de considerables dimensiones, grandes quiero decir, suelen o pueden tener una casa accesoria, una cabaña, un lugar que permite la morada, que permite la habitación, y no es necesario constituir derecho real de habitación sobre todo el predio, basta con esa parte material del inmueble. Y además tampoco es necesario, ni se exige, no es un requisito que sean predios de considerables dimensiones, que sean campos, sino que en una casa urbana, un lote de 8 metros 30 o de 8 metros 60 o de 10 metros de frente por 30 o 40 de fondo puede funcionar perfectamente como objeto para el derecho real de habitación. Y es lo que se presenta en este gráfico, que requiere, por supuesto, una cuota de imaginación del auditorio, porque es algo que hice yo, y cuando digo una cuota soy generoso, porque mucha imaginación se requiere. Pretende ser este dibujo un predio, el frente del inmueble, es decir, la calle, la vía pública, se ubica a la izquierda de la pantalla, a la entrada hay un sector de ingreso con un jardín y con un alero. Luego la casa, las dependencias, que está pintada de rojo, un pasillo al costado de 1 metro de ancho aproximadamente, el patio del fondo, lo verde son canteros. Y detrás, al final, también el cuadro rojo es un lugar apto para vivienda, casi de las dimensiones de un monoambiente chico, pero apto en el sentido de tener su baño privado, lugar para un pequeño living, una pequeña cocina y bien ventilado, con 2 ventanas hacia laterales y hacia el centro del patio, con lo cual es apto para habitación. Bueno, esta casa
pertenecía a una mujer con 4 hijos, hijos grandes, ya el menor, que fue el titular del derecho real de habitación, tenía ya 64 años. Murió la mujer y la casa se heredó entre los cuatro hijos. Querían, por supuesto, venderle y repartirse el producido. Era una casa típica de barrio en una provincia de escaso valor económico y típica edificación grande, porque antes eran grandes, pero típica edificación de mediados del siglo pasado. Bueno, el caso es que la mujer murió, lo heredaron los 4 hijos y había un problema, que eh, la querían vender y repartirse el producido, pero de los 4 hijos, 3 habían formado su casa, tenían su vivienda, su marido o su señora, en su caso, sus hijos, pero había uno que era el menor, de 64 años, que vivió con la madre en esta casa hasta el momento del fallecimiento de la madre. Y no tenía ingresos y no tenía dinero, y si la vendían no tenía a dónde vivir. Era una casa que tenía un valor X, por poner un ejemplo ahora, puede ser de 20 millones de pesos, que al venderle y repartirse 5 millones para cada uno de los hijos, les resulta una suma interesante para quienes tienen vivienda, pero para el que carece de vivienda no puede comprar absolutamente ningún inmueble con esa suma. Y si tiene que alquilar, en pocos años termina perdiendo, ya no le queda resto y termina nuevamente con problemas de vivienda. Entonces se decidió vender el inmueble, pero con reserva de habitación vitalicia para este hermano menor. Y la habitación se constituyó en la parte de atrás, en esta pequeña habitación con baño privado y con comodidades que estaba en la parte de atrás, que estaba al fondo del patio. No molestaba para nada al adquirente de la vivienda porque por tener un pasillo lateral con una puerta más o menos a mitad del pasillo, ingresaba directamente por el costado e iba para el fondo. Además, una persona, debido a la edad, que no hacía fiestas, no recibía visitas, una persona muy tranquila. Se vendió entonces el inmueble, para seguir con el ejemplo, se vendió en 15 millones de pesos, porque de ahí viene que el adquirente aceptó la habitación vitalicia de este hermano menor, porque pagó por el inmueble el 75% de lo que vale. Y los otros 3 hermanos llevó cada una su parte, es decir, 5 millones de pesos cada uno, no tuvieron que resignar nada en sentido patrimonial porque percibieron la misma suma individualmente considerada que si hubiesen vendido el inmueble. Entonces, fue un buen negocio, un buen resultado para todos, porque los 3 hermanos recibieron la suma que le correspondía, ningún detrimento. El hermano menor se aseguró vivienda de por vida, que ese era su problema, la vivienda de por vida, y que no la iba a tener si recibía una suma de dinero. Y el adquirente compró un inmueble y pagó el 75% de lo que vale. Tuvo que resignar y permitir el ejercicio del habitador vitalicio, pero tiene la compensación porque compró un inmueble de un valor pagando un valor inferior, ahorrándose un 25% de un valor de un inmueble, y permite el ejercicio hasta que esta persona se mantenga con vida en una parte de atrás de la casa que en definitiva el propietario poca utilidad le iba a dar. Me agrada compartir este caso porque es ilustrativo, repito, para comprender un derecho real que a veces ni siquiera es fácil ver la utilidad, en qué tipo de necesidades se puede acudir a esta herramienta jurídica y como se observa, si bien no es de aplicación muy frecuente, pero tiene utilidad aprovechable. Dejo de compartir la pantalla y saludo a todos quienes tienen la amabilidad de dedicarme su tiempo. Hasta la próxima.